Buenos días. ¿Qué tal estáis? Bueno, genial, me alegro mucho. Yo por mi parte deciros, comunicaros que el simposio de psicoanálisis que hemos celebrado este fin de semana pasado ha sido un éxito total, tanto en afluencia de público, de participantes, de especialistas que han realizado sus ponencias, de cómo están aplicando el psicoanálisis en sus diferentes campos, como lo que se ha producido ahí, la grupalidad, la fuerza del psicoanálisis, que se augura mucho trabajo para los próximos 200 años. Mucho trabajo el que hay que hacer, desde luego, pero con una perspectiva de futuro increíble, tanto para el psicoanálisis como para las personas que trabajen en el campo del psicoanálisis, buenos días, tanto en el campo de la salud, de la medicina, de la psiquiatría, de la psicología, de la empresa, de las familias, de las parejas, de la educación, en las escuelas, en los profesores particulares. Bueno, ha sido increíble la visión de conjunto que se ha producido ahí, ¿no? Donde cada experto iba hablando de su área, la aplicación del psicoanálisis en diferentes países, y bueno, ha sido maravilloso, maravilloso. O sea, que transmitiros esta alegría que tenemos desde el Grupo Cero, de la Escuela de Psicoanálisis, porque ha sido una experiencia que nos ha dado una fuerza y una energía grupal imparable, eso por una parte. Y bueno, y ya como conclusión o primera conclusión del simposio, ya se comentó la preparación del próximo, que va a ser porque tenemos previsto realizar un congreso de psicoanálisis para el año 2021, que se cumplen 40 años de la fundación de la escuela, 50 años de la fundación del Grupo Cero, 30 de la fundación de la editorial, es decir, es un año de aniversarios y ahí vamos a hacer un congreso. Pero antes del 2021, para el año que viene, para el 2020, vamos a hacer otro simposio. Así que, bueno, pues con un camino por delante de mucho trabajo, no es fácil, pero con mucha energía y mucha fortaleza. Y dicho esto, bueno, pues seguimos con el tema de la interpretación de los sueños, ¿no? Buenos días, Gemat. Que si lo vais a pensar, bueno, pues la interpretación de los sueños se escribe en el año 1900, es decir, que tiene 119 años. Es una ciencia bebé, el psicoanálisis. Y a pesar de ello, ¿no?, el impacto a todos los niveles que ha tenido para la humanidad, ¿no? La introducción del concepto inconsciente. Es decir, pensar de otra manera las cosas, pensar que hay algo más allá de la conciencia, ¿no? Da explicación a muchos de los fenómenos de los que padece la humanidad, ¿no? Y el psicoanálisis lo que permite precisamente es construir esa estructura inconsciente que está sobredeterminando la producción de esos fenómenos para poder incidir por medio de la interpretación sobre esa sobredeterminación, para poder transformar, digamos, la máquina productora de esos fenómenos, ¿no? Tanto fenómenos desagradables, en muchos casos, que también se producen sobredeterminados por esa estructura inconsciente, como por ejemplo los síntomas, como otros fenómenos que son normales y que acontecen en todas las personas, como son los sueños, ¿no?, que estamos viendo en este curso. Bien, mi nombre es Virginia Baldomino, soy psicóloga y psicoanalista del Grupo Cero y estamos en el curso de la interpretación de los sueños de Sigmund Freud, organizado por la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero y que estamos impartiendo en Alcalá de Henares, Madrid, España, y emitiendo a todo el mundo a través de Facebook y después en el canal de YouTube, para que todo el mundo pueda beneficiarse y pueda conocer este magnífico instrumento de trabajo que es el psicoanálisis. Y entonces la interpretación de los sueños fue ese libro que escribió Freud y donde lo que pretendía él era, estudiando los sueños, mostrar cómo funciona el aparato psíquico, normal, ¿no? Y lo hemos dicho varias veces. ¿Y por qué los sueños? Porque soñamos todos. Y entonces era un producto excepcional
para generalizar los descubrimientos que él estaba haciendo sobre el aparato psíquico, ¿no? Y ya como hemos dicho, el sueño es un producto de un trabajo inconsciente mientras dormimos. Y estamos viendo, la vez pasada, la clase pasada, comenzamos a estudiar los materiales y las fuentes de los sueños. Y Freud ya nos había hablado de la importancia que tienen en los sueños el material reciente e indiferente. Y habíamos visto, si recordáis, cómo el sueño toma un resto diurno del día del sueño que es indiferente, que parece una tontería, que no tiene importancia, ¿no? Veíamos el sueño de la monografía botánica y cómo, que era un sueño de Freud, y como resto diurno el sueño había tomado paso por delante de un escaparate y veo un libro sobre los ciclámenes, ¿no? Pero que después, al hacer el análisis del sueño y cuando el soñante produce las ideas latentes en asociación libre, es decir, habla libremente, ahí empiezan a aparecer ideas que vemos que ya no son tan irrelevantes, que ya no son tan faltas de sentido, sino que empieza a tomar sentido. Y entre esas ideas también aparecía algún suceso del día anterior del sueño que era un suceso importante para el soñante porque había despertado en él ciertos recuerdos, ciertas impresiones e incluso de la infancia, ¿no? Había llegado a recuerdos. ¿Os acordáis del sueño? Era como recordaba esa escena infantil de deshojando el libro que les había dado su padre a él y a su hermana con láminas de colores, y que era como ellos habían gozado, ¿no? Cuando él tenía 5 años y su hermana 3, y era una de las primeras impresiones infantiles que tenía almacenada en su memoria Freud. Bueno, entonces ya nos habló de lo reciente y lo indiferente. Hola Manuel, buenos días. Y como material y fuentes de los sueños. Y hoy vamos a hablar de... Gracias. Vamos a hablar de lo infantil como fuente onírica. Porque nos había dicho Freud que en esa revisión bibliográfica que había hecho de todos los autores que habían estudiado los sueños hasta que él escribe la interpretación de los sueños, buenos días, hablaban de eso, de lo indiferente, hablaban de lo infantil, y entonces ahora Freud va a entrar en este tema, ¿no? Y nos dice que en el sueño pueden emerger impresiones de tempranas épocas de la vida, porque habíamos visto también cómo en el inconsciente pueden convivir materiales de diferentes épocas de nuestra vida, que no tiene tiempo el inconsciente, o por lo menos no es el tiempo del reloj, el tiempo de la conciencia, ¿no? Tiene otro tiempo, y en él pueden convivir materiales de todas las épocas de nuestra vida, sin contradicción, sin excluirse unos a otros, ¿no? Entonces el sueño, si decimos que es un producto del inconsciente, ¿qué quiere decir? Que está hecho con esos materiales donde está todas las épocas de nuestra vida mezcladas. Y entonces puede dar lugar a la aparición de material perteneciente a épocas de nuestra más temprana infancia. Material incluso que no recordamos en la vigilia, que no recordamos en el estado despierto. Y sin embargo, el sueño puede acceder a esos materiales. Puede ser que en el sueño manifiesto aparezca recordamos lo que es sueño manifiesto e ideas latentes. Sueño manifiesto es el que contamos, el que nosotros recordamos cuando nos despertamos y contamos, ¿no? A la compañera, uy, pues mira lo que he soñado hoy, o al psicoanalista. Ese es el sueño manifiesto, pero luego las ideas latentes, ¿os acordáis lo que era, no? Es todas las ideas que cuando el psicoanalista nos dice, a ver, ¿qué se le ocurre sobre eso que ha soñado? Como hace Freud, ¿no? Cuando se pone a analizar el sueño. Todas esas ideas que van viniéndole a la cabeza al soñante, eso son las ideas latentes, ¿vale? Entonces, dice Freud, puede ser que en el sueño manifiesto, tal cual, el soñante sueñe con una escena infantil, ¿no? Por ejemplo, dice Maury, trae un sueño a este respecto. Dice, un señor que se disponía a viajar a su ciudad natal, a la que no iba desde hace 20 años. Y la noche anterior al viaje
él sueña, recuerda haber soñado, el sueño que cuenta es que está en un lugar desconocido y se encuentra con un señor desconocido con el que entabla una conversación. Ese es el sueño manifiesto. Entonces, cuando viaja en la realidad a su ciudad natal, se da cuenta que el lugar del sueño, el lugar que aparecía en el sueño, es un lugar real, que está en las cercanías de su ciudad natal. Y que ese individuo desconocido que aparecía en el sueño es un anciano amigo de su difunto padre. Entonces, claro, eso puede interpretarse como que en su infancia él había visto ese lugar, tenía esa impresión, esa huella anémica de ese lugar que había visto cuando era niño y también de ese hombre, amigo de su padre. Pero también se puede interpretar como un sueño de impaciencia, ¿no? Como otros sueños que hemos visto, que hemos ido analizando, en el sentido de que él ya está impaciente por llegar y sueña la noche anterior con que ya ha llegado a la ciudad natal, ¿no? Como el niño cuando el papá le prometía que al día siguiente iban a hacer una excursión, ¿no? Y el niño ya sueña que ha ido a ese sitio donde le ha prometido el papá, ¿no? Es un sueño de impaciencia. O el otro que vimos de la mujer que sueña que su sobrino muere. Y que ella se pregunta, ¿cómo puedo ser tan insensible que he soñado con mi sobrino que moría y yo le amo mucho y además no sentía dolor? Y claro, después de la interpretación vimos que no era eso lo que le ocupaba su deseo era ver a su enamorado, ¿no? Que la última vez que le vio fue en otro entierro de su sobrino. Y que ahora tenía entradas para ir a verle a una de las conferencias que iba a dar porque era un famoso escritor. Entonces se puede interpretar también como un sueño de impaciencia, ¿no? De adelantarse al deseo que se va a realizar. Entonces puede aparecer en el sueño manifiesto esa cuestión, esa escena infantil, como en este caso, siempre deformada, siempre está deformada, nunca aparece tal cual como fue en la realidad, sino que por acción de la deformación onírica, de la censura del sueño, que ya hemos hablado también de la censura, como hemos visto, el deseo inconsciente tiene que deformarse para poder expresarse en la conciencia, porque la conciencia solamente llega a la conciencia aquello que ha pasado la censura, y la censura es la que dice, te tienes que disfrazar, te tienes que transformar, porque si no, no pasas. Le dice eso a los contenidos inconscientes, ¿no? Son reprimidos, prohibidos. Pero también puede ser que en el contenido manifiesto, en lo que contamos del sueño, recordamos del sueño, no haya ni huella de la escena infantil. O sea, esté tan deformado que no se vea por ningún sitio ninguna escena infantil en el contenido manifiesto. Esté totalmente disfrazado, ¿no? Y que después, cuando asociamos libremente, cuando hablamos todo lo que se nos ocurre sobre el sueño, aparezcan ahí las escenas infantiles, como le pasó a Freud en el sueño de la monografía botánica, ¿no? El sueño era, veo un libro en un escaparate. Ahí no hay escena infantil, pero cuando él empieza a hablar, va llegando a esa escena infantil de que rompió el libro con la hermana, ¿no? Pues eso es bastante habitual. Entonces uno puede pensar que ese recuerdo no tuvo nada que ver con la producción del sueño, sino que se ha producido a posteriori, al asociar libremente, pero que eso no ha intervenido en la producción del sueño. Sin embargo, cómo se van enlazando las asociaciones del soñante, lo que vienen es a testimoniar lo contrario, es decir, que esos recuerdos infantiles han tenido gran participación e importancia en la producción del sueño. ¿Vale? Por ejemplo, en el caso de Freud, era ciclamen, la flor preferida, o sea, las asociaciones se van encadenando así, ¿no? El ciclamen, la flor preferida de la mujer, el plato preferido, alcachofas, arrancar como una alcachofa, las láminas, el herbario, el gusano de los libros, cuyo plato preferido son los libros, y además el último contenido de este sueño, que no hemos interpretado del todo, si recordáis, porque dijimos que lo único que nos interesaba era ver esa relación del sueño con el hecho del día anterior,
pero el análisis de ese sueño lleva a esa relación directa con aquella escena infantil. Porque Freud, la tesis que nos va a decir es que el sueño, hasta ahora hemos llegado a que el sueño es la realización disfrazada de un deseo. Esa es la tesis que llevamos hasta ahora, ¿no? Pero dentro de muy poquito ya nos va a decir Freud que es un deseo infantil, que es la realización disfrazada de un deseo infantil, y más adelante nos va a decir de un deseo infantil, sexual y reprimido. ¿Vale? Pero todavía estamos en mitad de la tesis, seguimos caminando para llegar al máximo grado de desarrollo de la tesis psicoanalítica. Pero lo que podemos decir, podemos ir diciendo ya, dice Marcela Martínez, somos asimismo todas las representaciones que soñamos. Sí, las representaciones que soñamos son parte del material que utiliza el sueño para construirse, para hacerse el sueño. Pero además somos el deseo que se realiza en el sueño, que ese es el que tenemos que interpretar con el método psicoanalítico. Marcela Martínez dice saludos, un abrazo, un placer verles. Igualmente, Marcela, gracias por estar ahí. Bueno, tanto que podemos decir entonces que en los sueños, continúa viviendo el niño con sus impulsos infantiles. El niño del soñante continúa viviendo en el sueño con sus impulsos infantiles. Cuanto más ahondamos en el estudio de los sueños, en el análisis de los sueños, más frecuentemente descubrimos cómo esas huellas infantiles desempeñan un papel de fuentes oníricas, un papel de donde el sueño va a extraer material para construirse. Claro, pero muy raramente se muestran esos recuerdos infantiles, esas impresiones infantiles tal cual en el contenido manifiesto. Porque, como decimos, está la censura. Entonces, generalmente aparece disfrazados, deformados, y es a través de la labor analítica, a través de la asociación libre, que podemos reconstruir esas escenas infantiles. Normalmente es muy raro que se muestren tal cual. Por ejemplo, un paciente de Freud sueña con una completa reproducción de una escena sexual infantil, pero deformada. Esa huella anémica de aquel acontecimiento, el recuerdo de aquel acontecimiento, no había desaparecido por completo de su memoria en la vida despierta, ¿no? El paciente recordaba aquel acontecimiento infantil. Lo que pasa es que estaba como de una manera muy borrosa y muy oscura. Dice, cuando tenía 12 años, esto es lo que recuerda el paciente, que tenía 12 años, fue a visitar a un amigo suyo que estaba en cama, que estaba enfermo, y que al hacer un movimiento el amigo mostró sus desnudeces, ¿no? Entonces el paciente se quedó como poseído por una especie de obsesión al ver a su amigo desnudo y mostró sus genitales también, vio los genitales de su amigo y él mostró sus genitales y entonces echó la mano y le agarró los genitales de su amigo. Pero al ver que su amigo le miraba con una cara de disgusto, entonces se turbó extraordinariamente y retiró la mano. Eso es lo que él recuerda de aquella escena infantil, ¿no? Y 23 años después él tiene un sueño. Tiene un sueño donde repite en el sueño esa escena. ¿Pero cómo? Modificándola. No tal cual, sino que la modifica en el sentido de que en el sueño él tiene el papel pasivo en vez de el papel activo, ¿no? Es a él que le pasa, no es él el que echa la mano al amigo, ¿no? Y además sustituye a la persona de su amigo por otra persona de su vida actual, perteneciente a su presente. No es aquel amigo de la infancia, sino que es una persona de hoy, de su día a día. ¿Vale? Entonces esa fue la deformación que hizo
el sueño. Pero veis que es una escena infantil de su recuerdo, pero aparece como deformada. Generalmente la escena infantil es representada en el sueño por una alusión, como vimos, ¿no? Como hace la censura. Hace muchas veces esa obligación al sueño, le plantea esa obligación, como le prohíbe a los deseos inconscientes mostrarse, expresarse tal cual, les obliga a buscar recursos para expresarse como sea. Y uno de ellos es mediante la alusión. No lo hace directamente, pero indirectamente, aludiendo a algo, ¿no? Entonces, generalmente esa es la manera en que esas escenas infantiles se muestran en el contenido manifiesto. Y después, por medio del análisis, tenemos que desarrollarla y completarla. El análisis nos conduce entonces a impresiones infantiles, oscuramente recordables o olvidadas por completo. Pueden haber sido olvidadas por completo de nuestra memoria consciente, de nuestra conciencia. Y con mucha frecuencia estas escenas infantiles se refieren a los 3 primeros años de la vida del sujeto, a la primera infancia. Y esto lo observa Freud tanto en sus pacientes neuróticos como en sueños de personas normales, no enfermas. Por eso él siempre nos trae sus sueños. Porque él dice, bueno, para que no me digan que esto solamente le pasa a los neuróticos, a uno porque es obsesivo, porque es histérico, dice, yo voy a traer los sueños de una persona más o menos normal, que soy yo, soy médico, investigador, ¿no? Para que se vea que esto le pasa a todo el mundo, que no le pasa solamente a los neuróticos. Porque Freud, si hay algo revolucionario que nos trae el psicoanálisis, es que nos dice que la diferencia entre la salud y la enfermedad es una diferencia de cantidad, que no hay nada roto en las enfermedades psicológicas o psíquicas, que es una cosa de cantidad, hay algo exagerado, algún mecanismo que se utiliza de manera exagerada, pero que no son personas distintas, ¿no? Que el funcionamiento del aparato psíquico es el mismo. Y siempre nos trae la patología, los casos de la patología, pero para mostrarnos cómo funciona el aparato psíquico normal en todos nosotros. El psicoanálisis, por eso, es una herramienta útil para todo el mundo, no hace falta estar enfermo para psicoanalizarse, porque los mecanismos psíquicos son los mismos. Entonces, el psicoanálisis viene a regular cantidades en el aparato psíquico para que no se produzca una exageración que dé lugar a un síntoma o a una enfermedad. Bueno, entonces por eso Freud siempre nos trae sueños propios, para que veamos, ¿no? Un señor tan encumbrado y tan inteligente, que le pasa lo mismo que a nosotros, ¿no? Que somos humanos todos, son los mismos mecanismos humanos. Entonces, como conclusión, Freud dice que todo sueño posee, además de un enlace con lo recientemente vivido, en lo manifiesto, como vimos con el resto diurno, en su contenido latente siempre va a tener un enlace con lo vivido en las más lejanas épocas de nuestra primera infancia. A ver, Marcela Martínez dice: me atrevo a preguntar. Por muchos años tuve la misma pesadilla. Me perseguían, yo huía, pero al final siempre me cortaban la cabeza. Hasta que de la nada dejé de soñarlo. Me disculpo si soy imprudente al compartir eso. En absoluto, Marcela. Gracias por tu ejemplo. Claro, hay que interpretar ese sueño, ¿no? Pero es un sueño recurrente, es un sueño que se quiere hacer escuchar, que busca interpretación, es lo que Freud llama los sueños perennes, ¿no? Que se repiten desde la infancia, aparecen por primera vez en la infancia y después se repiten muchas veces en la vida, sueños perennes. Y claro, tiene que ver con esos deseos sexuales infantiles y reprimidos. Además, cortar la cabeza es una alusión a la castración, ¿no? El complejo de castración es una parte muy importante del complejo de Edipo.
cuando entremos en estudiar el complejo de Edipo, en una o dos clases, vamos a ver cómo el niño pasa por ese momento de miedo a perder su pene, en el caso del niño. En el caso de la niña, ya ella parte como si ella ya lo hubiera perdido, porque los niños en un principio no diferencian entre masculino, femenino, hombre, mujer, ¿no? Hay niños que tienen cosita de hacer pipí y hay niños que piensan que no tienen cosita de hacer pipí. ¿Qué les ha pasado? ¿Se lo han cortado? ¿Se les ha caído? ¿Han sido malos? ¿Les han castigado? ¿O es que son retrasados y todavía no les ha crecido, ¿no? Entonces tienen esas teorías infantiles acerca de por qué la niña no tiene eso, ¿no? Teorías infantiles que, por cierto, después quedan en lo inconsciente. Aunque uno después se haga adulto y conozca la diferencia sexual y que hay hombres y que hay mujeres, esas teorías infantiles han sido reprimidas y están en nuestro inconsciente y son la causa de muchos prejuicios y de muchas ideas, ¿no? Sobre, por ejemplo, que las mujeres son malas o las mujeres son tontas, ¿no? Basándose en esa falta de... que primero el niño lo pone ahí, en ese órgano sexual, porque después ya tendrá que darse cuenta que es una falta generalizada para todo el mundo. Lo que le falta a todo el mundo, tanto al hombre como a la mujer, que es la inmortalidad, que nunca tuvimos, ¿no? Pero eso es un proceso de constitución en uno, de la propia mortalidad. Es decir, el niño no tiene ni idea de eso, ¿no? Eso es a lo largo de la constitución psíquica que uno se hace mortal. Y bueno, y es la cosa más difícil de la vida, asumir eso. Entonces, habría que analizar ese sueño, pero lo de que te cortan la cabeza puede ser una alusión al complejo de castración infantil. Bueno, entonces con frecuencia un sueño puede tener varios sentidos. No solo uno, sino que también puede haber varios sentidos. Varias realizaciones de deseos que se superpongan en el sueño. Es decir, una realización de deseos puede encubrir otra realización de deseos. Pero debajo de todas ellas, ¿no?, siempre va a haber una realización de un deseo de nuestra primera infancia, que es un deseo sexual, infantil y reprimido, y que tiene que ver con el complejo de Edipo que vamos a estudiar aquí. En este capítulo, Freud hace por primera vez mención a esos contenidos sexuales, infantiles y reprimidos, pero todavía no entra en explicarnos el complejo de Edipo, nos lo va a explicar en el siguiente capítulo. Pero ya hace alusión a esa importancia de lo infantil para la constitución psíquica, para el aparato psíquico y para la producción de los sueños. ¿Vale? Bueno, esto con respecto a lo infantil. Ahora, en el siguiente punto nos va a hablar de las fuentes oníricas somáticas. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa todas aquellas estimulaciones mientras dormimos, ¿no? Por ejemplo, que tengas un dolor en el cuerpo, o que suene el despertador, o, ¿no?, que suenan las campanas. Estimulaciones del exterior o en el propio cuerpo que hace el sueño con eso, ¿no? Porque durante mucho tiempo se pensó que el sueño era como algo de descarga, o la medicina lo piensa así, incluso hoy en día, ¿no? La medicina que no tiene en cuenta el inconsciente, que no tiene en cuenta el psicoanálisis, llega a pensar que son procesos biológicos de descarga neuronal o de descarga energética, ¿no? En la clase anterior, cuando hablamos de la condensación, veíamos cómo hay una fuerza, uno de los mecanismos o de los operadores psíquicos inconscientes, buenos días, llamamos condensación, que era esa fuerza que hay en el aparato psíquico que tiende a constituir una unidad con todos los estímulos oníricos que acontecen simultáneamente.
Entonces vimos que cuando en el día del sueño hay dos o más sucesos que trajeron consigo una impresión, pueden quedar reunidos en un sueño, de maneras diversas, conectados directa o indirectamente a través de una serie de eslabones, ¿no? De ideas, pero quedan reunidos en un mismo sueño. Y para constituir el material del sueño se reúnen una impresión psíquica valiosa y los sucesos indiferentes del día anterior. Siempre ahí está el suceso indiferente y la impresión psíquica valiosa, reunidos en un mismo sueño. Y además combinados de tal manera y con otros elementos que los enlazan, porque quizás en principio no tienen nada que ver una cosa con la otra, pero están enlazados por una serie de ideas que los ponen en común. Como veíamos en el otro día, que era todo un círculo de ideas en torno al tema de la botánica. Que si flores, que si monografía botánica, que si ciclámenes, que si alcachofa, que si jardinero, que estaban florecientes, ¿no? Toda una serie de ideas que permitía reunir esos dos elementos. Así actúa el sueño, ¿no? Entonces el sueño va a ser una reacción a todo lo que se da simultáneamente en la psiquis del durmiente. Huellas némicas, es decir, cuando hay una impresión en nuestro aparato psíquico, esa impresión deja una huella anémica, una huella de memoria, ¿no? Como si dejase en el aparato psíquico una huella, ¿vale? Huellas anémicas. Ese sería el material con el que trabaja el sueño. Y a este material se pueden agregar también las sensaciones corporales. Por ejemplo, la sed, que también hemos visto algún sueño de Freud donde tiene sed, ¿no? Y el sueño toma esa sensación y la incluye dentro del sueño como material. Son estímulos importantes para el sueño porque son actuales y, además, unidos al resto de cualidades psíquicas, proporcionan un buen material para construir el sueño. Es decir, esos estímulos que sobrevienen mientras dormimos, sumados a los restos diurnos del día anterior, pues hacen, ¿no? Son materiales, digamos, son ladrillos, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, pero no son ladrillos, son otro tipo de materiales, son materiales psíquicos, son huellas némicas y sensaciones corporales, ¿no? Que el sueño toma y hace un trabajo con ello, que vamos a ver en el próximo capítulo, el trabajo del sueño. Trabaja con ese material y da lugar al sueño manifiesto. ¿Vale? Y siempre con el formato de una realización de deseos. O sea, toma el material y lo combina de tal manera, y lo deforma de tal manera, y lo condensa y lo desplaza y hace todo de tal manera para que se cumpla una realización de deseos. Esa es la tesis. Entonces, el material del sueño siempre va a incluir representaciones de dos clases de fuentes psíquicas y fuentes somáticas. Esto es muy interesante porque ya aquí Freud en este capítulo está sentando un primer paso para luego definir lo que va a ser la pulsión. La pulsión, que más tarde, en 1920 y pico, ya nos va a hablar de las pulsiones y sus destinos, ¿no? Donde diferencia entre fuente, entre objeto, el triepo, la energía, pues es una cosa más compleja y más avanzada, pero ya aquí en 1900 ya lo está planteando Freud, que hay fuentes psíquicas y hay fuentes somáticas para los sueños, pero para todo también, para los síntomas, para todo, ¿no? La pulsión es ese concepto que va a unir lo psíquico con lo somático, que es tan importante para poder entender muchas enfermedades y para poder curarlas y para poder tratarlas, incluso enfermedades físicas, orgánicas, donde hay un gran componente psíquico, porque no se puede separar lo psíquico de lo orgánico, está unido. Lo separamos para estudiarlo, pero somos psiquis y cuerpo a la vez. Está profundamente enraizado y ese concepto que lo une es el concepto de pulsión. Pero ya aquí Freud nos está hablando de lo que son las fuentes psíquicas y las fuentes somáticas. Es decir, la fuente sería de dónde se extrae el material, de dónde extrae el material del sueño. Pueden ser fuentes somáticas y fuentes psíquicas. Y el material sería
ese material con que trabaja el sueño para formarse. Serían huellas némicas y sensaciones corporales. Y el sueño siempre va a ser, como hemos dicho, una realización de deseos. Se trate de material proveniente de fuentes somáticas o se trate de material proveniente de fuentes psíquicas o de los dos. Siempre el fin del sueño o el sueño después de ser interpretado, vamos a ver que realiza un deseo sexual, infantil y reprimido. Ese es el motor del sueño. Dependiendo de la profundidad con la que estemos durmiendo y de la intensidad de un estímulo exterior o somático, ¿qué puede pasar? Bueno, pues que si estamos muy profundamente dormidos y el estímulo es muy chiquitito, pues lo reprimamos, ni siquiera nos enteramos y continuamos durmiendo, ¿no? Pero puede ser también que nos interrumpa el reposo y nos obligue a despertar, ¿no? O también puede ser que intentemos dominar ese estímulo entretejiéndolo en el sueño, que lo incluyamos dentro del sueño como una manera de dominarlo, ¿no? Por ejemplo, vimos aquí el sueño del colega de Freud que le tenía dicho a la dueña de la pensión donde vivía que le llamase a cierta hora para ir al hospital, ¿no? Entonces la señora le llamaba, don José, que ya es la hora de ir al hospital. Entonces él sueña que ya está en el hospital y que ve un cartelito que dice don José, candidato a médico, ¿no? Entonces dice, si ya estoy en el hospital, ¿para qué me voy a despertar? ¿No? Un sueño de pereza, ¿no? Bueno, pero veis, ahí toma el estímulo exterior para no despertarse, para seguir durmiendo, lo toma y lo introduce dentro del sueño. Ahora Freud nos va a traer un par de sueños suyos para que veamos esto. Por ejemplo, dice, este es un sueño de Freud, donde sueña, voy montado en un caballo gris. Al principio monto con inseguridad y torpeza, o como si fuese en una difícil postura, distinta de la corriente. Encuentro a mi colega, el doctor P., que viene también a caballo, pero con una gran arrogancia, y viste un traje de grueso paño. Al llegar junto a mí, me hace no sé qué advertencia, probablemente la de que voy mal montado. Pero ya voy mostrándome cada vez mejor sobre el inteligentísimo corcel. Descanso cómodamente sobre la silla y me siento tranquilo y confiado como si estuviera en mi casa. En lugar de silla, lleva el caballo un largo almohadón que cubre por completo su lomo, desde el cuello hasta la grupa. Con gran serenidad paso por el estrecho espacio que dejan entre sí dos carros. Después de avanzar largo trecho por la calle, doy media vuelta y quiero desmontar ante una pequeña capilla abierta. Pero luego desmonto realmente junto a otra que se alza poco más allá. El hotel está en la misma calle. Podría dejar que el caballo fuera solo hasta él, pero prefiero llevarlo de la brida. Es como si me avergonzase de llegar allí montado. A la puerta del hotel hay un botones que me enseña una tarjeta que yo mismo he encontrado y se burla de mí. En la tarjeta hay escrito y doblemente subrayado, no comer, y después un segundo propósito, impreciso, algo así como no trabajar. A ello se añade la vaga idea de que me hallo en una ciudad extranjera en la que no trabajo. Ese es el sueño que recuerda a Freud. Entonces dice, hola Juan, buenos días. Dice, a primera vista no parece que el sueño haya surgido bajo ningún estímulo doloroso, ¿no? No me parece que tenga nada que ver con un estímulo somático. Pero, dice, durante el día anterior, entonces ahora empieza aquí ya a asociar, me venía torturando varios forúnculos que venía padeciendo, uno de ellos en la raíz del escroto, que había llegado a tener el volumen de una manzana y me causaba insoportables dolores.
Dice, yo estaba fatigado, dolorido, ensombrecido y claro, no estaba muy inclinado a realizar mi trabajo, mi labor profesional, del dolor que tenía. Pero, dice, sin duda había otra actividad para la que estaba menos capacitado, que era montar a caballo. Y dice, y precisamente el sueño es en la actividad que me muestra, montando a caballo. Dice, el sueño ya en primer lugar es como una enérgica negación de mi padecimiento. Porque me están mostrando montando a caballo cuando yo con el dolor que tengo no podría montar ni en sueños. Bueno, sí, en sueños sí. En sueños puedo montar a caballo. Dice, yo no monto a caballo nunca, no he montado nunca. Bueno, una vez monté, pero además monté en pelo y no me resultó una experiencia nada agradable. Y ni siquiera sueño, nunca había soñado con montar a caballo, dice Freud. Pero en mi sueño monto como si no tuviera furúnculo ninguno. O mejor dicho, precisamente porque no quiero tenerlo. La silla, tal y como la describe el sueño, es la cataplasma que me apliqué al acostarme y cuyo efecto calmante me ha permitido conciliar el reposo. Pero claro, cuando estaba durmiendo y las sensaciones comenzaron a hacerse más vivas y amenazaron con despertarme, amenazó con el dolor con despertarme, entonces el sueño vino a tranquilizarme, diciéndome, puedes seguir durmiendo, no tienes furúnculo ninguno, pues montas a caballo, cosa que no es posible con un divieso en el periné. Así el dolor quedó ensordecido y pude seguir durmiendo. ¿Ves? Porque el sueño, la función que verdaderamente cumple para la conciencia y para el yo del durmiente es ser el guardián del reposo. Decíamos que el sueño, la función que tiene principalmente para el aparato psíquico es que el soñante pueda dormir, pueda reposar sin despertarse. Porque el aparato psíquico funciona a las 24 horas. Funciona también mientras dormimos, ¿no? Entonces nos despertaría toda la actividad psíquica, el inconsciente está vivo siempre, nos despertaría por la noche. Entonces hace un sueño con toda esa energía psíquica que tenemos, hace un sueño que es un producto alucinatorio. ¿Para qué? Para poder seguir durmiendo, para que no nos tengamos que levantar, que mover, ¿vale? Y eso permite que la actividad psíquica siga funcionando aunque nosotros estemos durmiendo, el sueño. O sea que verdaderamente es un guardián del reposo. ¿Vale? Aquí se ve muy bien en este sueño que trae Freud. Dice, pero hay más. Sigue analizando el sueño. Dice, el color gris del caballo es el del traje que llevaba mi colega, el doctor P, la última vez que le vi. Dice, es un traje de color sal y pimienta. Y ahora eso le lleva a otra idea. Dice, los alimentos fuertemente especiados me han sido indicados como causa de mi furunculosis. Mi amigo P me mira con cierta arrogancia en el sueño, decía. Pero es que mi amigo P, en la realidad, me mira con cierta arrogancia desde que una paciente que se trataba conmigo le ha elegido ahora a él para seguir un tratamiento con él. Y dice, yo creía haber realizado con esta paciente grandes habilidades. Dice, por eso al principio del sueño voy montado en una difícil postura, como un jinete que realizase habilidades ecuestres en el circo. Pero que en realidad aquella paciente, dice, me llevó donde quiso, como el caballo al inexperto jinete. De este modo, el caballo llega a la categoría de símbolo de aquella paciente. El encontrarme luego a caballo tan seguro y confiado como si estuviera en mi casa, se refiere a la situación que yo ocupaba en la casa de aquella paciente. Yo estaba en su casa como si fuera mi casa, tenían una gran confianza en mí, hasta que el doctor P me sustituyó en el tratamiento con aquella paciente. Yo creía, dice, y un doctor que era el único uno de los grandes médicos de Viena, el único que estaba a mi favor, digamos, que me apoyaba en mis estudios, me dijo, yo creí
que se mantenía usted más firmemente sobre la silla, ¿no? Cuando su amigo el doctor P le quitó esa posición con respecto a la paciente. Fue una frase que le dijo en La vida despierta, ¿no? Entonces él tomó esa frase e hizo el sueño. También dice, sigue asociando, también ha sido una difícil habilidad estar atendiendo 8 o 10 horas diarias a pesar de mis dolores. El sueño aparece colmado de alusiones a la interrupción de mi trabajo. Dice directamente, y además subrayado, no trabajar, no comer, decía el sueño. Continuando la interpretación del sueño, va desde montar a caballo hasta muy tempranas escenas de la infancia. Peleas con un sobrino mío 1 año mayor que yo, que reside en Inglaterra. Y además mi sueño, dice, ha tomado elementos de mi viaje a Italia, de un viaje que hice a Italia. Entonces dice, una interpretación más profunda, si sigo interpretando el sueño, me lleva a ideas latentes de carácter sexual. Y me hace recordar que una paciente mía, que nunca había estado en Italia, para ella la palabra Italia tenía alusiones sexuales, porque decía gen Italien, ve a Italia, genitales, ¿no? La paciente hacía esa relación. Dice, el viaje a Italia me lleva a pensar en una serie de ideas sexuales. ¿No veis cómo hay el sueño, a partir de un estímulo doloroso, ha hecho un sueño que en principio nada tenía que ver aparentemente con ese estímulo doloroso? Y la asociación libre, el despliegue del análisis nos muestra cómo está relacionado, ¿no? Y luego otro ejemplo, trae Freud también, dice, otro ejemplo en el que me defendí de un estímulo sensorial que amenazaba con interrumpir mi reposo. Estaba un verano en un balneario del Tirol y una mañana desperté con la convicción de haber soñado que el Papa había muerto. Convencido de que ha soñado eso, que el Papa ha muerto. Dice, lo único que recordaba de los días anteriores es que había leído una noticia de que el Papa padecía una ligera indisposición. Pero en el transcurso de la mañana mi mujer me preguntó, ¿no has oído de madrugada cómo tocaban las campanas de todas las iglesias y capillas de los alrededores? Dice Freud, yo no recordaba nada de aquello. Pero mi sueño quedaba explicado ya, con eso que me dijo mi mujer, eso ya me explicó mi sueño, porque era una reacción, ¿no?, a esas campanas, por mi necesidad de dormir, ¿no?, ante ese ruido con el que los tiroleses querían despertarme, dice. Después de vengarme de ellos con la deducción de que el Papa había muerto, proseguí durmiendo sin interesarme en absoluto por el campaneo. Introdujo el sonido de las campanas, sí lo escuchó cuando estaba durmiendo, pero el sueño trabajó con eso, ¿no?, y sacó la conclusión de que el Papa había muerto. Y de paso se vengó de todos estos que estaban tocando las campanas y que querían interrumpir su reposo, ¿no? Él luego no recordaba nada cuando despertó. Lo tuvo que reconstruir. Entonces, todos los sueños son, en cierto sentido, como estos, sueños de comodidad. Son sueños para seguir durmiendo, para poder dormir. Es el guardián del reposo, evitando que el durmiente despierte. Entonces, la psique, nuestro psiquismo, puede ocuparse de todos esos estímulos somáticos que aparecen mientras dormimos. Si no son muy intensos, se ocupa de ellos así, introduciéndolos en el sueño, como material también. Puede utilizar el sueño para negar dichos estímulos, como pasa aquí en este último. Para negar el campaneo, los utilizo en el sueño y yo no escucho nada de las campanas, ¿no? No recuerdo nada de las campanas. Para disminuir su importancia lo puede usar. Y cuando no tiene más remedio que reconocerlos, puede buscar una interpretación que presente la sensación como parte de una situación deseada y compatible con el reposo. Entonces, en ese caso, toma la sensación y la entreteje en el sueño, aparece en el sueño,
¿No habéis soñado nunca, cuando suena el despertador, no habéis soñado nunca que son las campanas o... ¿no? Toma el estímulo del exterior y lo mete dentro del sueño. Entonces, el deseo de dormir es mantenido por el yo consciente. El que mantiene el deseo del dormir, o sea, hay dos deseos, digamos, que se satisfacen en el sueño. Está el deseo sexual infantil y reprimido, que es el motor del sueño, es el que produce un sueño y que solamente vamos a saber de él después de interpretarlo. Es que antes me ha parecido de nuevo. Cuando se han ido una de las veces no había nadie. Está por una parte ese deseo, que es de ese vamos a saber después de hacer la interpretación. Eso hay que interpretarlo. No lo sabemos de ninguna otra manera. Pero luego hay otro deseo en el aparato psíquico que es un deseo consciente, el deseo del yo. El deseo del yo es reposar, dormir. Entonces, con la censura onírica colabora el yo en el soñar, porque la censura también parte del yo. Es decir, está el deseo inconsciente que quiere expresarse y el yo que quiere dormir. Y el yo es el que censura los contenidos del ello, los contenidos que provienen del inconsciente, porque si no, nos despertarían. Entonces el yo es el que establece la censura y hace que esos contenidos del inconsciente tengan que deformarse, disfrazarse, para poder acceder a la conciencia en forma de sueño manifiesto. ¿Vale? Bueno. En la vida onírica también hay deseos que cuando se realizan pueden producir displacer. No toda realización de deseos produce placer, o no para una parte del aparato, porque lo que puede resultar placentero para una parte del aparato psíquico puede resultar displacentero para otra parte del aparato psíquico. Entonces ya aquí Freud ya nos empieza a traer la complejidad del aparato. Dice, somos sujetos psíquicos divididos, en nosotros por lo menos hay dos por lo menos. Vamos a ver que no son mucho más, consciente e inconsciente. Entonces puede ser que al realizarse un deseo de estos sexuales, infantiles y reprimidos, eso sea placentero para el inconsciente, pero puede ser displacentero para la conciencia. Entonces, lo que parece a primera vista una contradicción se explica por esa existencia de dos instancias psíquicas, de dos sistemas, y entre las dos estaría la censura. La censura que es la que impide que pasen los contenidos del inconsciente a la conciencia. En la vida psíquica existen deseos reprimidos que pertenecen al primer sistema, al inconsciente, y a cuya realización se resiste el segundo sistema, la conciencia. Hay una disposición psíquica y toda una fuerza psíquica para que estos contenidos inconscientes sigan reprimidos, no se puedan expresar, ¿no? Digamos que es una fuerte barrera impermeable y además está desde el preconsciente, desde el yo, hay una fuerza para que todos esos contenidos sigan reprimidos, ¿vale? Pero claro, también hay una fuerza desde los contenidos inconscientes, desde los deseos sexuales infantiles reprimidos, hay una fuerza para expresarse, que tira en la otra dirección, es decir, empuja, ¿no? Entre los dos. Y esa contradicción, esa lucha de fuerzas, es lo que da lugar a los lapsus, a los olvidos, a los síntomas, a los sueños. ¿Vale? Son productos de esa lucha entre esas fuerzas, ¿no? Y hasta aquí. Los sueños de angustia, por ejemplo, las pesadillas, los sueños de angustia,
también, aunque aparentemente sea displacentero, ¿no? Se producen angustia, sensación de displacer, siempre hay un deseo del inconsciente que está encontrando satisfacción, ¿no? Que para este sistema sí va a ser placentero, aunque para este sistema sea displacentero. Y los dos sistemas están dentro del sujeto psíquico, de cada uno de nosotros, ¿no? Forman parte de nuestro aparato psíquico. Por eso el ser humano es tan sublime, tan contradictorio, tan humano. Perfecto, el psiquismo. Preguntas, comentarios. Perdona, ¿puedo preguntarte? Sí. Y es que últimamente, con eso de que me dices lo de interpretarlos, pues yo cuando sueño, y ahora cada vez que sueño, si lo recuerdo más o menos bien, pues intento un poquito hacerlo. Y el otro día me pasó una cosa, que cuando estabas dándonos el anterior martes, de repente yo soñé por la noche, de lunes al martes, que iba en el coche y yo quería ir al campo, o sea, lo tenía claro. Pero de repente antes de llegar al campo, me encontré como en la carretera, así, en un desvío, como una ciudad grande que estaban construyendo. Y eran, bueno, pues había muchísima gente, obreros, así, ¿no? Yo no lo interpreté, lo veía, eran como, uno ponía el otro, y la ciudad estaba medio terminada, todas las casas a medias. Y entonces de repente, pues era muy oscuro, me empezó a entrar miedo, y dije, uy, qué raro. Y pregunté a uno de los que estaban allí que cómo se llegaba al campo, y nada, no me entendía nada, y yo tampoco, o sea, preguntaba a otro y tampoco, o sea, una cosa súper rara. Y bueno, estaba tan angustiada que me desperté. Entonces, cuando el otro día nos estabas dando la clase, pues yo de repente dije, ¿cómo interpreto esto? Y entonces, 2 días antes, el domingo por la noche, yo venía de Meco y es una carretera que es un trozo que por la noche muy tarde a mí me da un poco de respeto. No sé si miedo o respeto, porque hay vueltas y tal, y te ponen las luces largas en alguna curva y de repente te ciegan y no ves. Entonces siempre intento venirme antes de noche, o sea, cuando voy, que tengo familiares allí. Y bueno, pues estoy como deseando de llegar ya a donde llegas y ya es la rotonda de Alcalá. Y ya entonces me quedo como tranquila. Y luego eso es lo que me pasó la noche del domingo. Una cosa real que yo hice. Y el lunes hablé con un hermano mío que, bueno, pues se ha comprado otra casa en Meco y le dijeron de dársela en junio, no se la dan, le dijeron como muy tarde, en octubre. Él vendió la suya y a los que se la vendió, pues les dijo en octubre ya podéis, porque yo ya tengo la mía, para hacer el cambio. Pues resulta que por burocracia su papeles no sé qué está terminada, pero todavía no la tienen para dársela. Entonces claro, me cuenta, fíjate qué problema, les voy a tener que pagar algún alquiler en un sitio, se tienen que ir a otro sitio, o nos tenemos que ir nosotros, o nosotros... Entonces yo me quedé con eso. Entonces claro, yo cuando nos ibas hablando interpreté que la carretera de Meco aquí me da miedo, ese miedo en el coche yo, que los obreros no habían terminado la casa porque mi hermano me había contado que no está su casa, que no se la han dado. Bueno, yo interpreté eso. A lo mejor si estoy con alguien que entienda más, puedo interpretar más cosas. Claro. Pero eso, entonces ahora me está dando por eso. Muy bien. Muy bien. Que me está haciendo como gracia porque digo, oye, pues fíjate, pero te iba a contar ahora, otras veces no tienen tanta relación como vi el otro día en otros sueños que he tenido. Cuando no tienen ninguna, no los puedes coger por ningún sitio, como... Es igual, hay que hacerlo de la misma manera porque va a aparecer la relación. Sí,
Siempre. Puede estar más oculta la relación, pero todas esas ideas que van surgiendo en la asociación libre nos van a ir llevando a la conexión de eso aparentemente indiferente en el sueño con el suceso importante que ha estimulado la producción de ese sueño. Siempre. Hay veces que está más oculta y que hay que asociar más y lleva más tiempo la interpretación del sueño, pero siempre. Y además siempre, si seguimos asociando y analizando el sueño, vamos a ir llegando a esos contenidos más profundos relacionados con las escenas infantiles. Es que yo lo vi bastante claro en la relación. Sí. O sea, pues vas, no sé qué, encontrarte con gente extraña, ¿por qué? Lo de encontrarte con la casa medio, pues claro, dices, no le han dado la casa, es que no está, tal, pero ahí no sé, una relación la vi como un poco más clara. Ajá. Pero otras veces no. Claro. A lo mejor porque ya tampoco busco más, no sé. Claro. Ya tendríamos que hacer continuar el análisis ese para poder llegar a otros productos. Porque también esa claridad es para enmascarar. Bueno, muy bien. Gracias por el ejemplo porque se ve muy bien ahí cómo vamos avanzando. Hasta el martes, chao. Bueno, pues continuamos el martes y el martes vamos a hablar de sueños típicos, de algunos sueños típicos, como el sueño de la propia desnudez, el sueño de verse volando y cosas de esas. A ver qué nos dice Freud al respecto. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Chao, hasta el martes. Chao, continuamos ahora.